Esta sesión la vamos a dedicar al primer tema del programa, ¿sí? Que es el nacimiento de la filosofía. ¿Sí? No podemos seguir retrasando el inicio porque tenemos el compromiso de ocupar el espacio de las 12 a la 1:45, ¿sí? Porque hay una capacidad limitada de acuerdo con el contrato que celebró la universidad con el sistema CIPI, ¿sí? Entonces, si les parece bien, pese a que sus demás compañeros todavía no están presentes, voy a dar inicio a el primer tema, ¿sí? De nuestro curso, ¿sí? Sí. Y me voy a referir a los factores que propiciaron el nacimiento de la filosofía en Asia Menor, ¿sí? La región de Asia Menor es la que podemos nosotros localizar. De hecho, les sugiero que ustedes acudan a través de Google, ¿sí? Y hagan una búsqueda de Asia Menor y específicamente de la ciudad de Mileto, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles, ¿sí? Un mapa, ¿sí? Que espero ustedes puedan apreciar, ¿sí? Sí. Entonces, lo que nosotros conocemos como Grecia en el mundo contemporáneo, pues corresponde a la península y a las islas, no todas incluidas, porque recordemos que el conflicto entre los turcos y los griegos concluyó con que los turcos se quedaron con esta isla, ¿sí? Que es la isla de Creta, ¿sí? Y ahí empezó la cultura micénica, ¿sí? No voy a hablar de esos tiempos, sino del periodo de los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, ¿sí? Y en este mapa vamos a ver lo que corresponde a Asia Menor, ¿sí? Toda esta parte, ¿sí? Aquí tenemos el mar Egeo, ¿sí? Y vemos un conjunto de islas, ¿sí? Y en particular vamos a poner atención en Samos, ¿sí? Y sobre todo, para nuestra primera sesión, en Mileto, ¿sí? ¿Alcanzan a leer Mileto? ¿No? No. A ver, ¿sí? Sí. ¿Ya lo encontraron? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces es muy importante que tengamos presente que todas estos sitios por su cercanía con las grandes culturas antiguas, las grandes civilizaciones como la egipcia, como la asiria, como las más antiguas, ¿sí?
estaban en contacto con los griegos y que particularmente Tales de Mileto, que de acuerdo con Aristóteles, en la Metafísica, libro alfa o libro primero, fue el primer filósofo, ¿sí? Entonces, nuestra referencia a Tales es indirecta. No sabemos si él escribió una obra o no, pero desde la antigüedad ha sido considerado el primer filósofo. O sea, frente a la noción platónica del filósofo Tales, que lo presenta contemplando el cielo y distraído, y que por estar observando las estrellas se cayó en un pozo, ¿sí? Esto en el diálogo teteto del conocimiento, ¿sí? Aristóteles nos transmite y nos comunica que Tales, además de ser un astrónomo, fue un comerciante. Entonces, tenemos que tener claro que el filósofo y los primeros filósofos no fueron simplemente pensadores, ¿sí? No se ocuparon solo de formular preguntas y proponer respuestas o teorías o hipótesis, que son respuestas tentativas a las preguntas, ¿sí? Sino que también fueron personas que, como decimos en español, de carne y hueso, y que se ocuparon de asuntos prácticos. En el caso de Tales, pues el comercio. Entonces, no, el desarrollo de la filosofía y del pensamiento filosófico se dio en medio de un proceso complejo de intercambio entre entre el Asia Menor, las personas que poblaban Asia Menor y las antiguas culturas o civilizaciones de las cuales aprendieron mucho. Entonces vamos a encontrar referencias en Aristóteles a cómo Tales, un tanto cansado de que se burlaran de él y de sus intereses astronómicos, también supo hacer un buen negocio, porque supo predecir que la producción de olivo iba a ser mayor, y entonces él compró las prensas para producir el aceite de olivo, y después las rentó y obtuvo una buena ganancia por ese negocio, ese asunto que es pues de índole comercial, ¿sí? Entonces, esto lo señalo de paso para mostrar que la imagen del filósofo como un pensador puro, pues es un mito, es una mentira, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron los factores que propiciaron el desarrollo de la filosofía? Primero, el intercambio y la comunicación entre los griegos, los helenos, y los egipcios, los asirios, ¿sí? Y ellos pudieron constatar que el legado mítico de esas grandes civilizaciones era distinto en muchos sentidos de la propia tradición mítica y cosmogónica griega.
¿Qué quiere decir? Cosmogónica quiere decir que es relativa al origen del cosmos, de la naturaleza, del orden, ¿sí? Entonces, esas diferencias favorecieron que ellos no quedaran limitados a una sola visión, ¿sí? Cerrada, ¿sí? Sino que estuvieran más abiertos a los diferentes tipos de concepciones religiosas, míticas, y esto enriqueció esa capacidad de apertura. O sea, los griegos no fueron un pueblo cerrado, ¿sí? Primero, Grecia no constituyó una unidad geopolítica al estilo de las naciones que se conformaron en la era moderna, ¿sí? Y que tienen una comunidad de territorio, de lengua, de creencias, aunque nuestro país pues es una muestra muy clara de cómo existen y coexisten múltiples comunidades indígenas y lingüísticas, y estamos lejos de constituir una unidad propiamente en el ámbito social y cultural, ¿sí? Pero recordemos que hay ciertos elementos que comparten las naciones en el sentido moderno. Uno, el territorio; otro, la lengua; otro, las tradiciones; y otro, pues una serie de la historia común, ¿sí? Incluso los himnos nacionales, ¿no? Y los símbolos patrios, ¿sí? Quizás para ustedes esto es un tanto extraño, no sé qué tanto en su paso por la primaria, ¿sí? Hayan celebrado el Día de los Honores a la Bandera, ¿sí? Y escuchando el himno y cantándolo, y enarbolando la bandera, que es el símbolo patrio por excelencia, ¿no? Y sabemos que los colores de la bandera simbolizan el verde, la esperanza; el blanco, la paz; y el rojo, la libertad, ¿sí? Entonces, en el caso de la antigua Grecia, o Hélade, ¿sí? No había esta unidad geopolítica. No obstante, compartían los griegos tradiciones comunes, pero sus características y su distribución geográfica era muy diferente a lo que más adelante caracteriza a una unidad geopolítica de tipo nacional, ¿sí? De hecho, pues había diferentes lenguas; antes se les decían dialectos, pero el dorio, el jonio, el corintio. Está asquerosa, diría mi mamá. ¿Se oye algo, un ruido? ¿Sí? Por favor, cuiden eso para que no interfiera en la exposición, ¿sí? Entonces, tenían tradiciones y festividades religiosas comunes, pero cada sitio tenía una relativa autonomía. Entonces, cada pequeña ciudad-estado o polis, ¿sí? Tenía sus
leyes y tenía sus relatos, sus héroes, sus vínculos de parentesco, ¿sí? Y entonces podemos nosotros, a través de una obra magnífica del gran historiador griego de Grecia, Moses Finlay, ¿sí? Ustedes pueden acudir a sus obras como lecturas complementarias para enriquecer su comprensión de lo que fue la antigua Grecia, ¿sí? Aquí nosotros podemos encontrar una información muy rica y muy específica sobre lo que se conoce como la era arcaica. O sea, después de una era que se denomina homérica, ¿sí? Y que podemos de alguna manera imaginar a través de las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Tenemos después una era arcaica que abarca los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, ¿sí? Entonces, la filosofía justamente nace en la era arcaica, al igual que la poesía lírica. O sea, la poesía épica relata las hazañas de los grandes héroes, las gestas militares, y que podemos nosotros conocer a través de la poesía de Homero. Y en tanto que la poesía lírica, y se llama lírica porque estaba acompañada de música, ¿sí? Y comprendía muchos géneros o diversas modalidades como himnos, odas, expresaba las angustias del momento, las pasiones, como el eros o el deseo, el amor, el temor, ¿sí? La ira, la nostalgia, el gusto por el placer, ¿sí? Las inquietudes y angustias del momento, ¿sí? Entonces tenemos una diversidad de grandes poetas líricos, entre ellos Alceo, Safo de Lesbos, Mimnermo de Colofón. Les doy nombres, pero les sugiero sobre todo que en sus ratos libres ustedes lean la gran obra de Schadewald, Safo, Mundo y Poesía, la existencia en el amor. Es una obra extraordinaria de un gran erudito que tuvo la sensibilidad y el conocimiento, el amor por la antigua Grecia y la literatura y la poesía, y esa obra es maravillosa, ¿sí? Porque nos permite entender lo que fue la poesía sáfica en su mundo, ¿sí? Realmente como una gran compositora que perfeccionó un instrumento de cuerdas, ¿sí? Pero además inventó un tipo de composición, una métrica especial, y fue tan extraordinaria música, ¿sí? Que en la Biblioteca de Alejandría, muchos siglos después, ella aparecía como una de las musas
¿Quiénes fueron las musas? Las musas fueron las hijas de Mnemosine, la memoria, y de Zeus, ¿sí? Y las diosas inspiradoras del arte y de las ciencias, ¿sí? Entonces, eran 9, pero Safo fue tan excelente compositora que Solón de Atenas, tío de Platón por parte materna, memorizó uno de sus cantos para decirlo en el momento de su muerte. Desafortunadamente, la obra de Safo se perdió y solo se han recuperado a través de excavaciones arqueológicas algunos fragmentos de su magnífica obra, ¿sí? Entonces, ella tuvo una casa que muchos consideran el primer museo de la antigüedad, porque ahí se cultivaba el canto, la danza, la poesía, la sensibilidad. Y estaba abierto para educar y formar a las jóvenes aristócratas del Asia Menor, ¿sí? Es decir, en esa parte de la antigua Grecia, en Asia Menor, las mujeres de la aristocracia sí tuvieron acceso a una formación poética, musical, y en la danza, y en las maneras y la sensibilidad. Claro, en un mundo patriarcal en el cual las mujeres no gozaban de los mismos derechos que los varones, ¿sí? Entonces es muy interesante contrastar las poesías de Alceo, que fue muy amigo de Safo, y la poesía de Safo, porque la poesía de Alceo elogia los valores masculinos, la valentía en el ejército y todos los símbolos asociados a lo militar, en tanto que la poesía de Safo exalta los valores que algunos consideran femeninos, pero nosotros ya no hacemos esa separación de lo femenino y lo masculino, de hecho, y salvo algunos sectores que son muy conservadores y tradicionales, pero ustedes son jóvenes y ustedes tienen ya otro tipo de sensibilidad. Y además nuestro mundo le garantiza y reconoce los derechos a todas las personas sin distinción, ¿sí? Entonces, en ese mundo arcaico es cuando empiezan a firmarse las obras de arte, ¿sí? Antes no. ¿Y cuáles fueron los primeros retratos individuales? Fueron los retratos de los campeones olímpicos, ¿sí? Entonces es muy interesante que nosotros nos aproximemos a la poesía lírica, ¿sí? Y que nos introduzcamos en todo un mundo donde empieza a tomar parte no solo lo relativo a la valentía, el valor, ¿sí? Sino también lo relativo a la virtud o excelencia, arete, ¿sí? En un sentido más elevado, ¿sí? Más subjetivo. No es que los héroes homéricos
aparezcan como solo practicando las armas, ¿sí? En el combate, combatiendo, ¿sí? No, no, no. Si leemos el pasaje en el que Héctor se despide de Andrómaca y de su hijo, ¿sí? Astianacte, pues nos vamos a encontrar con una relación amorosa, conyugal, un reconocimiento recíproco, una ternura, un afecto muy profundos. Y de hecho Andrómaca le dirige unas palabras hermosísimas, ¿sí? Cuando le dice, tú eres mi padre, tú eres mi hermano, tú eres mi hijo, no acudas al combate en este momento, porque mira cómo están las fuerzas de los aqueos, los griegos, y los troyanos, ¿sí? Entonces, en ese momento, recordemos además que Héctor no era griego, no era aqueo. Era hijo del rey Príamo, gobernante de Ilion, de ahí el nombre del poema, la Ilíada, y entonces ahí también constatamos lo que una gran estudiosa y conocedora de la literatura griega, traductora a su vez de tragedias del griego antiguo al francés, ¿sí? Simone Weil, ¿sí? Que participó en la resistencia durante la ocupación nazi de Francia, ¿sí? Ella editó las tragedias para distribuirlas entre los trabajadores, los obreros franceses, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros cómo la difusión cultural, ¿sí? Puede ser muy propicia para la reflexividad, para la meditación, para propiciar una sensibilidad, una empatía, un acuerdo, ¿sí? Entonces, Simone Weil tiene una colección de ensayos excelentes que se llama Fuente Griega en español, ¿sí? Y el primero de los ensayos es sobre la fuerza de Homero. Y dice, ¿en dónde radica la fuerza de Homero? En que su literatura no separa lo bueno y de lo malo, ¿sí? Y entonces creo que esa observación de Simone Weil es excelente, es muy pertinente y es fundamental para apreciar una de esas cualidades. Y insisto en esto porque colegas y amigos suelen censurar la cultura griega y decir que es eurocéntrica, ¿sí? Entonces, no. Vamos a ver que Homero no solo elogia lo que concierne a los aqueos, ¿sí? Sino que, de hecho, la preferencia de Zeus se da por Héctor, ¿sí? Héctor es su predilecto, pero como ya le prometió a Tetis, la madre de Aquiles, que éste muriera como un héroe, entonces hay un momento de la Ilíada extraordinario en el que Zeus toma la balanza
y en un platillo pone a Héctor y en el otro pone a Aquiles y él no interviene. Ahí tenemos el símbolo de la equidad, la imparcialidad del juicio, ¿sí? Entonces, es un momento extraordinario. Todo Homero es una maravilla, o sea, yo les sugiero que en sus ratos de ocio ustedes lean las dos obras, porque de hecho Aristóteles en la Poética, que es una obra magnífica, sobre el arte de componer poesía, ¿sí? Señala que Homero no solo representó el origen de la poesía épica, sino también la trágica y la cómica, ¿sí? Entonces creo que es interesante atender a estas palabras de Aristóteles y apreciar en la literatura de Homero toda esa gama de observaciones y imágenes de lo valioso y lo censurable, ¿sí? Entonces, recordemos que, bueno, yo me preguntaba, ¿por qué Aquiles es el héroe por excelencia de los griegos? No para Aristóteles, ¿eh? Para Aristóteles, el héroe por excelencia fue Héctor. Y yo comparto totalmente su juicio. Pero en general, para los helenos, Aquiles era el prototipo del héroe, ¿sí? Y del hombre virtuoso, espudaios, ¿sí? Esforzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque era sumamente valeroso, sumamente arrojado, ¿sí? Pero uno lo ve, ¿sí? A lo largo de la epopeya como un hombre sumamente exaltado, desequilibrado, ¿sí? Claro, ¿cómo empieza la Ilíada? Canta Musa la ira de Aquiles. ¿De dónde proviene la ira de Aquiles? Del abuso de Agamenón, el rey de reyes, que comandaba a los aqueos, ¿sí? Que emprendieron la guerra para rescatar a Helena, que había sido raptada por Paris, hermano de Héctor, ¿sí? Entonces, la ira de Aquiles la suscitó el abuso de Agamenón porque lo despojó de Criseida, que era la hija del rey Crises, ¿sí? Y pues había quedado en condición de esclava, porque, ojo, la esclavitud por guerra era la condición en la que quedaban quienes eran capturados, ¿sí? Ahora, no todos los capturados eran asesinados, no. Algunos eran esclavizados, otros eran rescatados por sus familiares a través de recursos materiales, económicos, ¿sí? Tesoros, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Aquiles se niega rotundamente a seguir participando en el combate, ¿sí? Y está empeñado en no volver. Incluso cuando ya los
troyanos están muy cerca de los combatientes aqueos, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esto, y cuando Príamo, Patroclo, el gran amigo y compañero de Aquiles, acude al combate usando las armas de Aquiles y es muerto por Héctor, entonces ya Aquiles se decide a volver a combatir para vengar la muerte de su gran amigo Patroclo, ¿sí? Y luego vemos las honras fúnebres que se celebran, y eso es muy interesante como práctica funeraria de los antiguos griegos, es decir, se suspendían las contiendas y entonces se realizaban las competencias gimnásticas, ¿sí? Eso es muy interesante desde el punto de vista cultural. Y eso lo van a compartir a lo largo del tiempo, y de hecho hay festividades panhelénicas, o sea, de todos los griegos, en las cuales se suspenden las contiendas, las rivalidades entre ciudades griegas, y todos se reúnen para celebrar las competencias que no solo eran gimnásticas y atléticas, sino también poéticas y retóricas. Eso es muy interesante, ¿sí? Es algo muy valioso de la tradición griega, ¿sí? Ahora, cuando alcanza Aquiles su grandeza, ¿sí? Porque hay un pasaje de uno de los últimos cantos de la Ilíada, como ha llegado hasta nosotros, en el cual él está dando muerte de manera atroz a quien se le opone, y llega un momento en que unos jóvenes troyanos le suplican que les perdone la vida y que cobre un rescate a sus familias, y él se niega y les da muerte de una manera brutal, y entonces el río queda ensangrentado y el río se encrespa y le reprocha que sea un homicida, ¿sí? Entonces ahí vemos al río, que es una deidad, ¿sí? Para los griegos, y que le reprocha y le censura al héroe, ¿sí? Ese comportamiento tan brutal, ¿sí? Pero más adelante, cuando el rey Príamo, el padre de Héctor, acude como suplicante al campamento aqueo y le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor para rendirle las honras funerarias, él se conmueve y cede y le devuelve el cadáver de Héctor íntegro, lo cual pues era imposible, y ahí vemos la participación de lo imposible en lo poético, ¿sí? Porque no contento con haber dado muerte a Héctor, ordena que sea arrastrado su cadáver, ¿sí? Es decir, que el cadáver tenía que haber quedado absolutamente destrozado, ¿sí? Pero él mismo, Aquiles mismo, prepara el cadáver,
lo limpia, y lo presenta al rey Príamo íntegro, ¿sí? Entonces, ese momento en el que el héroe Aquiles se conmueve ante la súplica del rey Príamo, es el momento en el que él alcanza su mayor grandeza, a mi juicio, ¿sí? Porque cede a las súplicas y no cede porque el suplicante estaba bajo la protección de Zeus, ¿sí? Sino cede porque se conmueve de la aflicción de el rey Príamo, ¿sí? Porque el rey Príamo acude como suplicante, que la práctica de las súplicas era una práctica que yo considero antecesora del derecho de asilo, ¿sí? Y que el suplicante o la suplicante se hincaban y recargaban su frente en la rodilla de la persona a la que suplicaban, ¿sí? Y estaban desarmados, estaban totalmente vulnerables y expuestos a que el otro o la otra, ¿sí?, a quien suplicaban, los aniquilara, ¿sí? Entonces, realmente que el anciano rey Príamo acudiera como suplicante es toda una hazaña, ¿sí? Y una forma de valentía extraordinaria, y que Aquiles haya cedido es también una gran hazaña en cuanto a su autocontención, ¿sí? En cuanto a ceder a que la ira y el odio cedan. Porque Aristóteles, en el libro segundo de su retórica, en que se ocupa de las emociones, se refiere al odio como una emoción que no se aplaca con nada, que lo que anhela es la destrucción del odiado, ¿sí? O de la persona odiada, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo el odio cede, el deseo de venganza que él había ya cumplido, pero que no le había dejado satisfecho, ¿sí? Finalmente cede a la compasión, al sentir con, ¿sí? Al ver, al reconocer en el otro una especie de padre, ¿sí? Entonces, es un momento excepcional de la Ilíada, ¿sí? Que les recomiendo mucho leer, ¿sí? Ahora, después de la poesía épica, y tenemos que la obra de Homero está escrita o compuesta en griego jónico, ¿sí? Y no es extraño porque Jonia está en Asia Menor y ahí hubo un florecimiento económico, político, cultural, civilizatorio, diríamos, ¿sí? Y vamos a ver que el griego en el que
se comunicaron y pensaron los primeros filósofos fue el griego jonio o jónico, ¿sí? Fue el mismo griego de el gran poeta Hesíodo, ¿sí? Porque los dos grandes poetas épicos griegos fueron Homero y Hesíodo. Hesíodo compuso la Teogonía, que es el relato de cómo nacieron todos los dioses y cómo se generó todo, ¿sí? Y que empieza de una manera maravillosa, ¿sí? Porque las musas van bajando del monte Licón inspiradas, ¿sí? Y se acercan al poeta pastor y le dicen que saben decir mentiras a verdades parecidas y cuando quieren, verdades. ¿Sí? Entonces ahí vemos como en plena época heroica, ¿sí? Aunque Hesíodo retrata más en sus trabajos y los días, en su obra Los trabajos y los días, retrata más lo que era la vida común, ordinaria, ¿sí? Y sus propias vicisitudes, ¿sí? Pero en la cosmogonía, que es, en la teogonía, perdón, ahí vamos a encontrar la tradición mítica cosmogónica. ¿Qué quiere decir cosmogónica? Que atañe al origen del cosmos. Pero vamos a ver que el concepto y el término cosmos lo forjó el segundo de los grandes pensadores milesios, Anaximandro. ¿Sí? Muy amigo y contemporáneo de Tales de Mileto. ¿Sí? Entonces, ¿qué factor religioso propició el desarrollo de la filosofía? Uno, que la religión griega no fue una religión de libro sagrado. ¿Qué vamos a entender o qué se entiende por libro sagrado? Pensemos, por ejemplo, en la Biblia y en el Corán. ¿Sí? La Biblia para los judíos, pues es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y es un libro sagrado, ¿por qué? Porque transmite la palabra de Dios Jehová, ¿sí? Y los profetas hablan por Jehová, ¿sí? Entonces, lo que se dice ahí es sagrado. Lo que se dice ahí no se puede cuestionar. Lo que se dice ahí es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Que hay que responder a la palabra de Dios? Amén. Así sea. Así es. ¿Sí? Eso es un libro sagrado. Para los cristianos, la Biblia incluye no solo el Antiguo Testamento, sino los evangelios. Los evangelios de los 4 evangelistas. Mateos, Lucas, San Juan y el otro, recuérdenme. Parece mentira que gané el premio en la Arquidiócesis de Jalapa.
Veracruz, en sexto de primaria, ¿sí? El premio de, de religión, ¿sí? Pero esa educación religiosa ahora sí que me vacunó, ¿sí? Entonces me volví muy cuestionadora, ¿sí? Y por cierto, les recomiendo mucho la lectura de el ensayo ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell, ¿sí? Bertrand Russell fue un gran filósofo analítico, ¿sí? Y participó en el Tribunal de Nuremberg, que fue un tribunal encargado de juzgar a los criminales nazis, ¿sí? Y luego, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, él fundó un organismo para promover la paz y le sugiero mucho buscar la obra, la antología de los ensayos de Bertrand Russell, que se publicó con la edición, bajo la edición de Fernanda Navarro y con una introducción de Luis Villoro, ¿sí? Es una obra magnífica, ¿sí? Desde el primer texto, que es de 2 cuartillas, pero que nos dejan sin aire, ¿sí? ¿A qué le temen? ¿Por qué le temen a la filosofía? ¿Sí? Es una obra extraordinaria, lúcida, ¿sí? Y en ¿Por qué no soy cristiano? Pues él replica a quienes lo atacaron cuando él acudió a la ciudad de Nueva York a impartir un conjunto de conferencias magistrales sobre el pensamiento filosófico en Occidente, ¿sí? Y entonces le llegó una demanda, él se negó a pagar una fianza y prefirió estar las horas que le requirieron, ¿sí? Para pagar su delito, el delito de pensar por su cuenta y decir lo que pensaba de manera libre y clara, ¿sí? Y entonces luego sostuvo una polémica con un gran historiador de la filosofía, ¿sí? Jesuita, ¿sí? Frederick Copleston, ¿sí? Esa polémica se transmitió por radio, que en ese momento era el medio así más universal, y entonces hubo una edición de esa polémica que sostuvieron estos 2 grandes pensadores, pero sin duda yo me inclino por Bertrand Russell, ¿sí? No desconozco que la historia de la filosofía de Copleston es excelente, muy documentada, muy rigurosa, pero prefiero la historia del pensamiento occidental de Bertrand Russell, ¿sí? ¿Por qué? Porque Bertrand Russell debate, ¿sí? Discute las tesis de los filósofos desde Tales hasta su momento en el siglo XX, ¿sí? De tú a tú, ¿sí? De una manera clara, extraordinaria, directa y brillante, ¿sí? Entonces nos ayuda
a pensar filosóficamente, ¿sí? Entonces, yo sobre todo le admiro, ¿sí?, su integridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sus memorias termina diciendo, si tuviera la oportunidad de vivir otra vez, viviría mi misma vida, ¿sí? Y, pero además en esa colección de ensayos que gracias a Fernanda Navarro están a nuestro alcance a través del editorial Siglo XXI, ¿sí? Ustedes van a encontrar sus denuncias de las atrocidades cometidas por el ejército estadounidense en Vietnam. ¿Sí? Eso es un documento histórico, político, excepcional, sumamente valioso, sumamente importante, que todos debemos conocer, ¿sí? Y reconocer. Entonces, en muchos de los ensayos nos puede parecer Russell un tanto, pues, común, porque ahora muchas de las ideas que él sostuvo en su momento, pues ya se han vuelto parte de una mentalidad compartida, ¿sí? Pero cuando él expuso sus ideas, esas ideas eran muy contrarias al pensamiento victoriano. Porque de hecho Bertrand Russell fue educado de manera protestante, muy rigurosa, muy exigente, y pues perteneció a la élite, ¿sí? En Inglaterra, en Gran Bretaña. Y pues había fotos suyas de niño sentado en las piernas de la reina Victoria, ¿sí? De Inglaterra. ¿Sí? Entonces, ojo, estamos hablando de un personaje pacifista que se negó a ir a la guerra no por cobardía, sino por conciencia. Como se negó Martin Luther King, el gran campeón de box, ¿sí? Por sus convicciones pacifistas islámicas, ¿sí? Entonces, ojo, entonces, tenemos ejemplos de pacifistas ilustres. No solo Martin Luther King, Mahatma Gandhi, ¿sí? Y Nelson Mandela. ¿Sí? Perdón por Sí, interrumpir, pero no sí. fue también Ali el boxeador, Sí, Mohamed Ali. Mohamed Ali, sí, el boxeador. que también se Él rehusó fue a el ir a que la guerra de fue Vietnam. a dar a la cárcel. ¿Sí? Era o vas a la guerra o vas a la cárcel. Y él optó por ir a la cárcel. ¿Sí? Entonces es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo extraordinario. O sea, a él no lo aniquilaron, ¿sí? Y tampoco fue por cobardía, porque vaya que era valiente, ¿sí? Era sumamente brillante y sumamente consecuente con sus ideas pacifistas, ¿sí? Entonces, el pacifismo, ¿cómo formuló Martin Luther King la idea de la resistencia pacífica para exigir o demandar los derechos ciudadanos de los negros en Estados Unidos en 1963, a través de su célebre artículo periodístico El incidente decisivo?
traducido por Paco Ignacio Taibo II. ¿Sí? No colaborar con el mal. No aceptar el papel de víctima. ¿Sí? Entonces ustedes pueden leer los célebres discursos de Martin Luther King. ¿Sí? El sueño americano. Extraordinario. ¿Sí? Extraordinario. Porque una trabajadora negra que regresaba después de una jornada laboral hacia su casa y que iba en la zona para pasajeros negros en el autobús, recibió la orden de cederle su lugar a un pasajero blanco y ella se negó a ceder su lugar. ¿Sí? Y entonces, por desacato a la orden del chofer, fue multada. Fue detenida y multada. Entonces, eso ya fue la gota que derramó el vaso. Y entonces, pues yo les recomiendo mucho leer El incidente decisivo de Martin Luther King, ¿sí? Que es un texto de ética aplicada fundamental, ¿sí? Entonces, si nosotros aceptamos el papel de víctimas, seamos hombres, mujeres, mayores, niños, entonces estamos sosteniendo un sistema de sometimiento y de relaciones de poder. ¿Sí? Y vaya que eran valientes los indios cuando se enfrentaban a las tropas británicas armadas y a caballo, y ellos estaban quietos, inmóviles y dispuestos a que los aniquilaran y los arrasaran. ¿Sí? ¿Por qué mataron a Mahatma Gandhi? ¿Por qué mataron a Martin Luther King? Porque representaban una amenaza, ¿sí? Una amenaza a las relaciones de poder, ¿sí? Entonces, y enseñaron un tipo de lucha que no era de manera violenta, pero que era contundente, ¿sí? Pero además tuvieron la sabiduría de acoger en su movimiento a personas de muy diferente índole, de diferente raza, ¿sí? De diferentes condiciones económicas y sociales, de diferentes nacionalidades, de diferentes sexos, etcétera, etcétera. Entonces, son movimientos extraordinarios que ustedes pueden encontrar si buscan a través de YouTube. ¿Sí? Ahora que están jóvenes y que tienen toda la energía a su favor. ¿Sí? Entonces, volvamos a milenios antes, ¿sí? Porque la humanidad parece ser que se resiste a aprender, ¿sí? A extraer las enseñanzas históricas, ¿sí? Entonces, volvamos a los factores que propiciaron el nacimiento de la filosofía en Asia Menor en el siglo VII antes de Cristo. Ya mencionamos el intercambio comercial, el contacto con las antiguas civilizaciones de Asia, ¿sí? Un contacto que fue aleccionador, que fue fructífero, porque nosotros podemos tener contacto, pero no aprender, no tener la apertura, la capacidad
escuchar, de sorprendernos, de cuestionarnos nuestra mentalidad. ¿Sí? O sea, a mí me duele mucho, pero tengo compañeras de la infancia y tenemos mentalidades completamente distintas. Y en muchas de ellas me sorprende la resistencia a escuchar argumentos, razones en defensa o en contra de X opinión, ¿sí? Ahorita estamos viviendo un momento muy polarizado en el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿sí? Entonces es tremendo porque me hacen pensar, bueno, son inteligentes, son profesionistas y sin embargo veo que están obcecadas. Y eso me extraña y me duele porque incluso interfiere en una comunicación como la que es deseable que se dé entre personas que hemos compartido aulas y años de vida, ¿sí? Ahora, entonces, ahora sí que entre los procesos de larga duración está el de las mentalidades. Por eso es sorprendente que los antiguos griegos, dado que no fueron una cultura cerrada, sino de navegantes y comerciantes, y dado que su economía no era autosuficiente, se veían obligados a adquirir el trigo y muchos otros productos de Asia, ¿sí? Entonces, tuvieron la oportunidad de conocer y también aprendieron de la diversidad, ¿sí? Y eso es admirable. ¿Y qué riqueza de pensamiento? Lo vamos a constatar. Si acudimos al tratado de ánima o del alma, peripsiges, de Aristóteles, vamos a ver que el libro primero, que es el libro problemático, ahí se refiere a una multitud de nociones del alma, pero una multitud. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hubo esa riqueza de pensamiento, esa apertura, esa capacidad de pensar libremente, no a la ligera, ¿sí? Y vamos a verlo en la filosofía de la naturaleza, que es como empieza la filosofía, sobre la physis. De ahí viene la palabra física. Y los físicos fueron los primeros filósofos, ¿sí? Entonces, ese intercambio fue muy fructífero. Luego, la ausencia de un libro sagrado, porque ya mencioné, en la teogonía las propias musas le dicen, serían pastores, serían simples vientres sin nosotras, sin la poesía, sin la música, porque música viene de musiqué, que en griego quiere decir canto, ¿sí? Entonces, y donde dicen ya desde el inicio, el primer canto de la teogonía, sabemos decir muchas mentiras a verdades parecidas y cuando queremos, verdades. Ahí ya está señalada la diferencia entre
un discurso, una palabra que es fiel a lo que se percibe o se cree conocer, a lo real, y las ficciones, ¿sí? Las mentiras. Por eso se decía que los poetas sabían mentir, sabían cómo mentir. Y Aristóteles en la Poética elogia a Homero porque sabe cómo mentir. ¿Sí? A través de la mímesis poética. ¿Sí? Y por mímesis no va a entender una simple imitación o reproducción, sino también composición, imaginación, creación. ¿Sí? Entonces, eso es maravilloso, ¿sí? Ahora, entonces, una religión sin casta sacerdotal, o sea, sin libro sagrado y sin casta sacerdotal. Eso es fundamental, ¿sí? Porque, por ejemplo, Heráclito de Éfeso fue Basileus, fue rey por herencia, pero en su momento ya ese era un título nobiliario que le prestaba un rango especial y que se le reconocía, pero ya no ejercía el poder como gobernante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el siglo VIII y VII es la era no solo en la que florece la poesía lírica, sino también es la era de las tiranías, ¿sí? La palabra tiranos en griego originalmente designaba al gobernante que accedía al poder por vía de las armas y por el apoyo de sus conciudadanos, ¿sí? No accedía de manera hereditaria. ¿Sí queda claro? Pero no eran déspotas en el sentido en que lo llegaron a ser en el siglo V los 30 tiranos que quedaron al frente de la ciudad de Atenas cuando Atenas fue derrotada por Esparta al fin de la guerra del Peloponeso. ¿Sí? Esos 30 tiranos fueron terribles, desarmaron a sus conciudadanos, porque el ejército de los griegos estaba compuesto de ciudadanos, no de mercenarios, ¿sí? Y fueron restándole derechos a los atenienses, ¿sí? Y por eso ese sistema dio lugar a que la tiranía se entienda desde entonces hasta ahora como el ejercicio arbitrario del poder. ¿Sí? Entonces vamos a ver que de los 30, el peor de los tiranos fue Critias, tío de Platón y amigo de Sócrates. Otro de los 30 tiranos fue otro tío de Platón, Cármides. Hay un diálogo de juventud de Platón que es precioso. De hecho, el primer diálogo de Platón que yo leí fue Critias, pero yo no sabía que estaba incompleto y me quedé, ¡ah! ¿No? Porque tenía que ver con la Atlántida, ¿sí? Y entonces, a mí no me gusta leer las introducciones, prefiero leer los estudios después. Me gusta adentrarme en las obras directamente, ¿sí? Y entonces, Critias fue el primer diálogo que yo leí. Critias fue un sofista, fue un compositor de tragedias, fue un gran orador, fue sumamente rico, ambicioso, aristócrata, y
abusó tremendamente del poder, ¿sí? Cometió excesos criminales, ¿sí? Murió en medio de los enfrentamientos que se dieron 2 años después de terminada la guerra del Peloponeso, cuando Trasímaco y otros atenienses partidarios de la democracia reinstauraron la democracia, ¿sí? Pero durante esos enfrentamientos militares cayó Critias, ¿sí? Pero ya hablaremos de eso cuando entremos a la era clásica, que es la era de Pericles, ¿sí? Ahora, lo importante es que nos atengamos a los factores que propiciaron el desarrollo del pensamiento libre, argumentado, razonado, ¿sí? Entonces, ya mencionamos 2 factores, ¿sí? Religiosos. Uno, que la religión griega no fue una religión del libro sagrado. 2, que carecía de casta sacerdotal. Y 3, ¿sí? Que no fue una cultura que se atuviera a los mitos en un sentido fijo, ¿sí? Entonces, ya les hablé de que las culturas o las religiones del libro sagrado, pues pretenden ceñirse a la autoridad divina, ¿sí? Y limitarse a repetir. En tanto que una religión como la de los griegos, que fue una religión antropomórfica, es decir, en donde los dioses eran semejantes a los seres humanos, solo que inmortales, una pequeña diferencia, ¿no? Eran inmortales y más poderosos, ¿sí? Pero esa religión era mucho más flexible y abierta a aceptar otras deidades, ¿sí? Y no cerrarse solo a las deidades tradicionales, ¿sí? Otra característica es que el mito para los griegos no se atuvo a una sola versión, sino que fue variando. Por ejemplo, hay una magnífica obra de Boura, el gran conocedor de la literatura griega, que hace un estudio magnífico del mito y de los cambios en el mito desde la poesía homérica, pasando por la lírica y hasta llegar a la poesía dramática, ¿sí? Que abarca la tragedia y la comedia, ¿sí? Entonces es muy interesante ver el cambio del mito, ¿sí? Porque en lugar de que se aferraran a una sola versión y se limitaran a repetirla, ¿sí? Dieron cauce a distintas versiones míticas. Y entonces eso se parece a las tradiciones de las leyendas, ¿sí? De la era colonial. No sé si ustedes conocen la leyenda de la mulata de Córdoba, ¿no? Búsquela, ¿sí? La mulata de Córdoba relata que
una esclava mulata es apresada y encarcelada en una prisión y pide unos colores y pinta en la pared de la celda el mar y una embarcación y se escapa porque se sube a la embarcación y logra huir. Y cuando se topan con su desaparición, pues la explicación de la leyenda es que la mulata tenía esa capacidad, esa magia, ¿no? Para tripular una nave pintada, ¿sí? Entonces, claro, no hay nada como escuchar la versión original, ¿sí? Cuando yo era niña, pues leíamos leyendas, leíamos las fábulas de Esopo, entre paréntesis, Esopo, pues fue un esclavo griego, ¿sí? Y él fue el que inventó ese género literario de la fábula, que es un relato que encierra una moraleja, una enseñanza, ¿sí? Entonces luego, en la modernidad, pues La Fontaine y otros también compusieron fábulas, ¿sí? Entonces, se nos solía educar a través de la literatura, ¿sí? Y entonces cada lugar tenía sus propias mitos, sus héroes. Y además cada ciudad estaba consagrada a una deidad. Por ejemplo, Atenas, ¿a qué deidad? Atenea. ¿A qué diosa? Atenea. Atenea. Palas Atenea, ¿sí? Entonces ahí estaba el templo Partenón, consagrado a Partenopea, a Atenea, que nació de la cabeza de Zeus, ¿sí? Y de hecho, pues la gran estatua crisoelefantina de Fidias, de la diosa Atenea, estaba en el interior del templo y fue una de las 7 maravillas de la antigüedad, que fue desafortunadamente destruida. Y la conocemos por réplicas y descripciones, ¿sí? Y de hecho en el Hipias Mayor, el diálogo de juventud de Platón, ahí vamos a ver que Sócrates acude al ejemplo de esa escultura de Fidias para referirse a una obra de arte y para preguntar qué es lo que hace bella a la obra. ¿Sí? Pero además ahí vemos también la maestría en la escultura. ¿Sí? El conocimiento de la óptica, el conocimiento de la perspectiva, de las proporciones que debe guardar la cabeza respecto al tronco y las extremidades de la figura humana, y cómo en el caso de una estatua no pequeña, sino colosal, ¿sí? Pues se tenía que ajustar esas proporciones para que a la vista resultaran armoniosas, ¿sí? Y bellas. Entonces dice Sócrates, ¿es por el oro, por el marfil, por las maderas, o por qué es bella la estatua?
qué es lo que la hace ser bella. Y ahí ya vemos claramente que Sócrates y sus contemporáneos tenían muy claro que esa representación de la deidad a la que estaba consagrada la ciudad de Atenas no era la deidad misma, ¿sí? Sino que era una mímesis, ¿sí? Una obra de arte de un gran escultor como Fidias, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en cada pequeña polei o polis, ¿sí? Había sus cultos particulares, pero además en cada hogar había un templo consagrado a las divinidades familiares, ¿sí? En nuestro país lo vemos muy común, que las personas tienen una especie de santuario en el hogar y ahí rezan, ahí agradecen, ahí suplican, ahí se comunican espiritualmente con lo divino, ¿sí? Y ese ámbito, pues, para muchos es intocable, es sagrado, ¿sí? Y no respetarlo, pues, es una afrenta. Una afrenta no solo a lo divino, sino a la familia, ¿sí? Entonces, en nuestro país conviven muchos tiempos. Ahí les recomiendo los ensayos de Carlos Fuentes sobre el tiempo, ¿sí? Ahora, entonces, esa religiosidad griega, ¿sí? Es una religiosidad que permitió una mayor flexibilidad respecto a las diferencias en las maneras de pensar y de respetar ciertos valores y tradiciones. Y el hecho de que los mitos no se mantuvieran fijos, sino que pudieran ser tomados por los poetas y modificados, ¿sí? También propició una mayor tolerancia y apertura. Sin esos factores, habría sido muy difícil que se iniciara un tipo de cultivo de la racionalidad, no porque el mito sea irracional, o sea, el mito sigue su propia lógica, por decirlo así. Tiene un inicio, un medio, un fin, ¿sí? Es un relato, como dice Kirk, con toda la razón. Pero es un relato sagrado que no se cuestiona a sí mismo. En tanto que la filosofía sí se cuestiona a sí mismo, ¿sí? No es un mero relato. Y con esto nos vamos a quedar, porque se cumple el tiempo disponible para nuestra sesión, de acuerdo con las indicaciones que nos dieron en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí? Porque pues tenemos un tiempo limitado y vamos a ocupar la primera parte de la siguiente sesión
del lunes próximo para que ustedes comenten, pregunten o formulen aquellos comentarios que consideren pertinentes y hagan las observaciones que consideren de interés, ¿sí? Me hubiese gustado que quedaran unos minutos más, pero ahora que veo... no, todavía tenemos tiempo, porque es hasta la 1:45. Sí, tenemos un espacio final de 15 minutos, ¿sí? Para que ustedes entablen un diálogo entre sí y conmigo, ¿sí? Bien. Sí, Bueno, yo tengo una duda y me Sí. cuestionó desde la otra vez. Entonces, sí. ¿se podría decir que el dogma y el mito son parecidos o tienen que ver? ¿Cuál es esa distinción que hay entre el dogma y el mito? Sí, mira, excelente pregunta, ¿sí? Si nosotros vamos al diccionario vamos y buscamos la palabra dogma, el significado que aparece es punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de creencia que no puede ser cuestionada. ¿Sí? Que es tomada y aceptada y que da lugar a un tipo de convicción que está cerrada a todo cuestionamiento. ¿Sí? Ujú. Entonces, si tú vas al ensayo de Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Él se asume como agnóstico. El prefijo a significa sin gnosis, sin conocimiento. O sea, no sé si Dios existe, no sé si Dios no existe, y tanto afirmar como negar que exista entraña una irracionalidad. ¿Por qué? Porque las razones a favor y en contra se sopesan y se emparejan, ¿sí? Entonces quiere decir que no apelas a la razón, sino a una mera convicción, ¿sí? Y entonces te vas a tragar los dogmas como verdades absolutas, ¿sí? Entonces, dogma está ligado a un tipo de religiosidad que impone ciertos misterios, ¿sí? Ciertos misterios. Entonces, pues ahí te sugiero, les voy a enviar un chiste irlandés donde van a ver a una monja que aterroriza a un niño de 4 años con los dogmas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en tanto que mitos en griego quiere decir relato, ¿sí?
Entonces, pero también quiere decir composición, ¿sí? Y también quiere decir creación, ¿sí? Y entonces no hay dogma, ¿sí? No hay Sí. dogma. El mitos en la tradición griega está abierto a la invención, composición, alteración, creación. Y de hecho tenemos un extraordinario escritor italiano, Calasso. Les recomiendo mucho Las bodas de Cadmo y Armonía, una obra extraordinaria, en la que Calasso retoma el mito griego y juega con él, ¿sí? Y crea. Y es admirable y es una belleza, ¿sí? Entonces, pero también para los que se contagien de la pasión por la literatura, si nosotros leemos Prometeo encadenado, vamos a ver que Prometeo encadenado de el gran poeta Esquilo, ¿sí? No tiene nada que ver con el Prometeo de la teogonía de Hesiodo, ni de los trabajos y los días de Hesiodo. Y ahí vamos a ver la transformación del mito a logos, ¿sí? Del relato a la razón, al discurso razonado. Un dogma no es un discurso razonado. Es un discurso autoritario que se impone. Y vamos a ver que cuando el emperador Constantino reconoce la religión cristiana como la religión del imperio, entonces se prohíben otras creencias y se cierra la Academia de Platón, que había seguido abierta durante toda la antigüedad, ¿sí? Por eso Hegel dice que el origen de la Edad Oscura, como le llama la Edad Media, es la fecha del cierre de la Academia, ¿sí? Sí, Pero sí. además ustedes pueden buscar a través de YouTube Atenas Academia y entonces ustedes van al sitio, ¿sí? Porque era un gimnasio, ¿sí? Y también estaba abierto a las mujeres. Como también estuvo abierta la escuela pitagórica a las mujeres, ¿sí? Y también los epicúreos estaban abiertos, o sea, su jardín, ¿sí? Estaba abierto a todos, o sea, porque estaba en contra de la esclavitud, en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres, y entonces el jardín era una comunidad. ¿Y cuál era su inscripción? Huésped, aquí estarás bien. Aquí el supremo bien es el placer. Pero no es que vivieran en orgía perpetua, ¿sí? No. Es que eran libres, ¿sí? Y hacían una vida en común, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso. O sea, yo espero que ustedes se den cuenta de que nos vamos a topar con grandes figuras, ¿sí? Con figuras verdaderamente deslumbrantes y contrarias al dogma, ¿sí? Totalmente contrarias al dogma. O sea, el dogma es antitético a la filosofía, al pensar filosófico, ¿sí? Así que me gustó muchísimo tu pregunta, porque queda muy clara la diferencia entre el libro sagrado y el autoritarismo de Constantino, el emperador, porque el Papa, pues, es el descendiente de Constantino, Ujú. aunque se diga descendiente de Pedro,
Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Porque incluso todo el territorio del Vaticano pertenecía al Imperio Oriental, Bizancio, y se lo robaron, falsificaron documentos para adueñarse de ese territorio, y ese es un territorio autónomo, no es parte de Italia en términos jurídicos, ¿sí? Estrictos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la película de los dos papas, pues ahí van a ver a Ratzinger y al Papa Francisco, ¿sí? Y vamos a ver que el Papa Francisco lo pintan como un adalid de la justicia, la pobreza, la bondad, cuando en realidad fue muy cercano a la junta militar en Argentina. Él era la cabeza de los jesuitas, la orden jesuita en Argentina, y entonces su colaboración con la junta militar es algo que está en disputa, ¿sí? A tal punto que un amigo argentino dijo, en lugar de habemos papa, caguemos papa, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Ojo. Entonces, vamos a ver que Ratzinger estaba al tanto de la pedofilia eclesial y estaba al tanto de los crímenes de Maciel, el fundador de la Orden de los Legionarios de Cristo, que fue capaz de violar a sus propios hijos, que era un auténtico criminal, ¿sí? Que tenía empresas fantasma, paraísos fiscales, evadía impuestos, pero claro, le daba muchísimo dinero al papado y fue muy amigo de Juan Pablo II. ¿Sí? No. O sea, los contubernios entre poderes financieros, políticos, son tremendos. ¿Sí? Tremendos. Entonces, por eso, yo les recomiendo leer la Constitución de los Atenienses de Aristóteles. Es una obra magnífica. Los 40 primeros libros, que son muy breves, pues nos sirven para conocer cómo se fueron inventando las instituciones de la democracia en Atenas. Ahora, en la política él habla de 4 tipos de democracia, ¿sí? Es interesante y vale la pena que ustedes acudan al texto, pero es un texto muy alentador porque vivimos en una transición fallida a la democracia. Recordemos el libro de Carmen Aristegui, La Transición, que fue presentado en el Museo de la Ciudad de México, ahí en Uruguay, y Pino Suárez. ¿Sí? No. Era una fila gigantesca. Entonces mi hija Irene me dijo, ay mamá, no vamos a poder entrar. Le dije, no. Si te quieres ir, vete, yo me voy a quedar. ¿Sí? Pues logramos entrar. Cerraron las puertas del museo, que son unas puertas enormes y muy gruesas, y la gente tocaba porque quería entrar, pero por seguridad no podían dejar pasar a más de cierto número de personas. Todavía alcanzamos sillas. No. ¡Qué presentación! Creíamos que ya estábamos transitando a la democracia, pero todavía nos falta mucho. Pero ese tramo que falta, lo tenemos que dar todos, cada día. Cada día. Y la esperanza de nuestro país y de la humanidad
está en ustedes, los jóvenes y las jóvenes. ¿Sí? Entonces, el legado filosófico es invaluable. Principalmente la libertad de pedir y dar razones. Eso es argumentar. Ahora, podemos argumentar de manera tramposa y entonces incurrimos en falacias. Para eso están los cursos de lógica en los que ustedes van a adquirir los conocimientos necesarios para discernir entre lo que es un argumento bien construido y un argumento falaz, erróneo, engañoso. ¿Sí? Vamos a ver el tipo de argumentar de Sócrates. ¿Sí? Y vamos a aprender mucho a lo largo de este curso. Entonces, gracias por tu pregunta que me dio la oportunidad de aclarar más a fondo el punto. Pero ustedes hoy en día tienen el acceso a través de su celular a Google. Y ahí ustedes ponen el nombre ya sea de un personaje, de un lugar, de una palabra que no tienen claro su significado. Y entonces ustedes pueden acceder a las fuentes pertinentes, ¿sí? Tienen que ir aprendiendo a separar lo que es confiable a lo que es una información confusa o errónea.